Estimados estudiantes, un saludo cordial. En el video de hoy vamos a estar analizando el proceso de especiación desde el punto de vista de las barreras de aislamiento, ¿sí? Que recordarán son aquellas que permiten que se produzca la especiación. Conozcamos entonces qué son estas barreras. Estas barreras corresponden a las incompatibilidades que existen entre las especies, y obviamente estas incompatibilidades evitan el apareamiento o la viabilidad para la vida, ¿sí? Que ya veremos más adelante. Estas barreras, como ya habíamos visto también, son de dos tipos, ¿sí? Barreras precigóticas y barreras posigóticas, y estas están definidas en base a que contribuyen al aislamiento reproductivo. Veamos cuáles son ellas. Bien, las barreras de aislamiento precigóticas, obviamente que dice pre, antes, cigóticas, cigoto, ¿no es cierto? Entonces estas barreras son las que impiden la formación del cigoto, ¿sí? Y también, obviamente, impiden la reproducción entre especies o también la fecundación del óvulo. Entonces, siempre las barreras precigóticas se producen antes de que se forme el cigoto. Veamos cuáles son. Primero tenemos las barreras de aislamiento geográfico, ¿no? Que son quizá las barreras más comunes. Estas pueden ser, por ejemplo, montañas, ríos, que impiden la reproducción entre especies. Y obviamente, como hay una separación geográfica, rara vez o nunca se vuelven a juntar, ¿sí? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos, ¿sí? Veamos, ¿sí? Aquí tenemos una ardillita, ¿sí? Entonces estas ardillas, ¿sí? Está del lado sur esta especie y esta otra especie está del lado norte. Están separadas básicamente por un cañón, ¿sí? Obviamente que son ardillas, pero corresponden a especies diferentes. Entonces la barrera geográfica permitió que existan dos especies de ardillas. La segunda es la barrera de aislamiento de hábitat, ¿sí? Esto se refiere a cuando dos especies ocupan diferentes hábitats, pero en la misma área, ¿sí? Entonces aquí lo diferente es el hábitat, más no el área. Vamos, por ejemplo, las serpientes carretera, que son las que están acá abajo, ¿no? Las serpientes viven en las mismas regiones geográficas, pero estas son de agua, las que están en el lado izquierdo, y las que están en el lado derecho son de tierra. Entonces, a pesar de que ocupen el mismo lugar geográfico, están ocupando un hábitat diferente. Otro ejemplo son estos lagartos, ¿sí? Fíjense en que, por ejemplo, el de la izquierda ocupa el hábitat de la orilla de los ríos, ¿ya? Mientras que el lagarto de la derecha ocupa cuevas y paredones calizos, de piedra caliza. Entonces, a pesar de que viven en el mismo lugar geográfico, no tienen el mismo hábitat. Bien, el tercero es las barreras de aislamiento gamético. Obviamente tiene que ver con gametos, óvulos y espermatozoides. Entonces, en plantas puede darse, también en animales. ¿Cómo es en las plantas? ¿Ya? El estigma no permite germinar el grano de polen si no proviene de la misma especie. Es decir, que el estigma, una de las partes del aparato reproductor en las plantas femenino, no permite que se germine el grano de polen si es que el polen no proviene de la misma especie. Muy importante, ¿sí? Entonces fíjense aquí. Tenemos en este gráfico del lado derecho, ¿sí? Aquí se puede ver. Entonces los estigmas no permiten que ningún otro tipo de polen pueda germinar, ¿sí? Y en el caso de los animales, por ejemplo, los animales acuáticos, los óvulos de estos animales contienen proteínas específicas que obviamente se van a unir con la superficie de las células espermáticas, con los espermatozoides de la misma especie. Entonces esta imagen que está a la izquierda nos está indicando a qué se refiere el aislamiento gamético, ¿sí? Los óvulos y espermatozoides que son compatibles se juntan, y pues aquellos que son incompatibles no se van a juntar nunca. ¿Listo?
Y aquí podemos mirar un ejemplo, ¿sí? Estos que están aquí son corales y obviamente que estas especies, estos corales, liberan los gametos de una forma masiva en el agua para que puedan fecundarse. Pero ojo, no cualquier tipo de coral puede fecundar estos gametos, sino obviamente los gametos se juntan, los que son compatibles. Fíjense aquí, todos estos que están aquí liberándose son gametos, ¿sí? No se pueden juntar las especies si los gametos no son compatibles. Bien, el cuarto es la barrera de aislamiento temporal o también llamada estacional. ¿Ya? Los organismos de distintas especies viven en el mismo hábitat. Fíjense aquí, en el mismo hábitat, pero se reproducen en distintos periodos del año. Ojo con esto, ¿no? Entonces, a pesar de que vivan en el mismo hábitat, ¿sí? Ocupen obviamente el mismo lugar geográfico, se reproducen en distintos periodos del año. Fíjense aquí, claramente se ven, ¿no es cierto? Veamos algún ejemplo. Entonces, aquí está prácticamente un ejemplo específico, ¿ya? Esta especie de vegetal, ¿sí? A pesar de que son, digamos, parecidos, ¿sí? Pero son diferentes especies, se reproducen en diferentes tiempos. Entonces, la primera se reproduce de abril a agosto, la segunda de enero a marzo, llegando incluso hasta abril, la tercera de mayo a julio y la cuarta de enero a marzo. O sea, no se van a poder cruzar estas especies, ¿sí? Porque tienen diferente tiempo. Aquí también tenemos el ejemplo de estas ranas, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí están los periodos en los cuales se cruzan, ¿no es cierto? Entonces está marzo, abril, ¿ya? Y aquí hay un periodo entre abril y mayo, ¿sí? En mayo se cruza otro tipo de rana, de la rana de laguna y el sapo común. Por aquí, entre junio, a inicios de junio, fíjense, se reproduce la rana arborícola, ¿sí? A mediados se reproduce la rana verde y en julio la rana toro. Entonces tienen diferentes periodos de reproducción, no se van a poder cruzar entre especies. Vamos con las barreras de aislamiento conductual, ¿sí? Esto es lo que se llama el cortejo, ¿sí? Principalmente se ve este tipo de conducta en las aves. Es porque los machos tienen que cumplir un ritual, ¿sí? Es decir, que los machos son los que cortejan a las hembras. Básicamente se sabe también que obviamente el macho es el que tiene el plumaje vistoso, con mucho más color, mientras que la hembra tiene un poquito más opaco. ¿Por qué? Porque el macho es quien se encarga de cortejar a la hembra, ¿sí? Algunas veces se presenta esta conducta en peces de agua dulce. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, este pajarito que vemos aquí, el negro es el macho y él obviamente hace un cierto tipo de danza para que la hembra pueda permitirle reproducirse con ella. Si la hembra no acepta, no se va a producir la reproducción. Y obviamente tienen que ser de la misma especie, ¿no? Otro ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense en el color, solamente aquí, más del ritual, del baile que hace, fíjese en el color, ¿no es cierto? Entonces es más vistoso el macho que la hembra, pues, y la hembra decidirá si es que puede cruzarse con este macho. Bien, la sexta es la barrera de aislamiento mecánico. Entonces, esta barrera corresponde a las diferencias en las estructuras de los órganos reproductivos. Los órganos reproductivos son específicos para cada especie, ¿sí? Aún en especies vegetales, por ejemplo, cercanamente emparentadas, las flores tienen apariencias distintas que atraen a polinizadores diferentes. Entonces pueden parecerse mucho, pero no son iguales. Entonces deben ser los órganos reproductivos específicos para cada especie. Veamos algunos ejemplos. Entonces fíjense aquí. Este es los famosos caballitos del diablo, ¿sí? Estos tienen un órgano reproductor. Aquí está el órgano reproductor en la parte de aquí abajito, ¿sí? Los órganos reproductores solamente a simple vista son diferentes y obviamente va a unirse con la hembra de la especie. Entonces
no va a poder unirse ningún caballito del diablo con alguna especie que tenga el órgano reproductor diferente. ¿Estamos? Entonces es súper facilito esto de el aislamiento mecánico. Vamos con la séptima, que es la barrera de aislamiento químico, y obviamente que esto solamente se refiere a los olores, ¿sí? A la compatibilidad en el olor, lo que nosotros conocemos como las feromonas, ¿sí? Estas feromonas son únicas para cada especie y obviamente tienen que ver con la atracción entre machos y hembras. Muchas veces esto es muy conocido. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos dos maripositas y todas las especies tenemos unas feromonas específicas que atraen o no a una, por ejemplo, en nuestro caso, a una persona. En el caso de las especies es igual, ¿sí? Hay sustancias químicas que agradan o no al macho o a la hembra. Estas maripositas pasa con ellas lo mismo, pero un caso muy puntual es el caso de los perritos, ¿sí? Siempre que se van a aparear, pues empiezan a oler, ¿sí? al otro perrito para ver si son compatibles. Esos son las feromonas, ¿sí? Sustancias químicas que obviamente no tienen ningún olor en especial, sino que causan atracción, ¿sí? Entonces el ejemplo típico son los perritos que se aparean, pero siempre antes de ello se huelen, ¿no es cierto? Listo. Esas serían las barreras de aislamiento presigóticas. Recuerden, antes de la formación del cigoto. Vamos con las barreras de aislamiento posigóticas. Entonces, ¿qué pasa si es que por A o B motivo ya se junta un óvulo y un espermatozoide que no son de la misma especie? Eso son las barreras posigóticas, ¿sí? Barreras que impiden que aquel óvulo y espermatozoide que se juntaron tengan viabilidad para vivir, ¿sí? Son las barreras que se presentan cuando ya se forman los cigotos entre organismos de especies diferentes. Obviamente que he puesto uno de los típicos casos, que es la mula, ¿cierto? Ya vamos a ver más adelante de qué se trata. Entonces aquí solamente tenemos dos tipos, ¿sí? La primera, que es la barrera de aislamiento de inviabilidad híbrida. ¿Listo? Esta obviamente es la más común. ¿Por qué? Porque los embriones, ¿sí?, que se fecundan no son viables, es decir, mueren, ¿sí? Estamos, entonces esto es cuando se junta, por ejemplo, una cabra y una oveja, los embriones no van a nacer, mueren a los pocos meses o incluso hasta semanas, ¿sí? Entonces eso se llama inviabilidad híbrida, ¿ah? No van a poder vivir, mueren siendo embriones, ¿sí? Caso específico este que les comento, cuando se juntan las cabras y ovejitas. Y la segunda son las barreras de aislamiento de esterilidad híbrida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ya se ha formado el cigoto se puede desarrollar, ¿sí? Casi tiene un aspecto similar al de, digamos, al de los progenitores, ¿sí? Pero aquí los hijos, los descendientes son estériles, es decir, que no van a poder reproducirse. Y ahí hay una barrera de aislamiento, porque esa especie que no debió nacer, ese individuo que no debió nacer, no puede reproducirse, ¿sí? Entonces, por ejemplo, obviamente que aquí tenemos una cebra cuando se junta con un caballo, ¿sí?, me da un cebroide. Este cebroide es estéril, este cebroide no va a poder tener descendencia, porque no debió pasar. Vamos con otros dos ejemplos. Juntando una burrita y un caballo, obviamente me da una especie que se conoce como burdegano. Este burdegano, ¿ya?, no va a poder reproducirse, no va a poder tener descendencia, porque la unión entre burra y caballo no debió pasar. Entre burro y una yegua, ¿sí?, que es lo que habíamos visto al inicio, ¿ya?, cuando se juntan y pues obviamente nace, es una mula. Esta mula es estéril, no va a poder tener descendencia. ¿Estamos? Entonces fíjense en que ahí actúa la naturaleza para que esas especies que no debieron nacer no se puedan reproducir. Listo.
Con eso hemos terminado todo lo que tiene que ver con especiación y obviamente con las barreras que permiten que se vaya diversificando las especies. Cumplan con las actividades y éxitos. Muchas gracias.